Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos con un gran número de datos. Te resultará familiar utilizar Excel porque muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office, como por ejemplo Word. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras y gráficos. Al iniciar Excel aparece una pantalla en la cual nos muestra varias plantillas o varias opciones. Sin embargo, estaremos trabajando con un libro en blanco. Al trabajar con Excel es importante conocer nuestro entorno de trabajo, como por ejemplo la barra de acceso rápido que contiene las operaciones más habituales, la barra de contenido de celda o barra de fórmulas que muestra el contenido de la celda activa, cuadro de nombres o nombre de la celda, la barra de etiquetas o pestaña de hojas, nos permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo, las barras de estado, la cual posee herramientas para realizar zoom sobre la hoja de trabajo, desplazando el marcador o pulsando los botones más o menos. También dispone de 3 botones para cambiar rápidamente de vista. La barra de desplazamiento que nos van a permitir movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida. Botones de control o botones de tamaño, además la barra de título que contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando. También la cinta de opciones, menú de opciones, barra de cintillas o pestañas. Es uno de los elementos más importantes de Excel, ya que contiene todas las opciones del programa organizado en pestañas. Y, por supuesto, la hoja de cálculo o la hoja de trabajo, que está conformada por 16.384 columnas y 1.048.576 filas o renglones. Conceptos básicos de Excel con los que se van a estar trabajando. Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Está formado por una o varias hojas de cálculo o etiquetas. En principio constará solo de una hoja, aunque el número de estas puede variar entre 1 y un número bastante alto, limitado por la cantidad de memoria disponible de nuestra computadora. La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas que puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajen con gran cantidad de números y necesiten realizar cálculos u operaciones con ellos. Cuando el cursor está posicionado en alguna celda para trabajar con esta, dicha celda se denomina celda activa y se identifica porque parece más remarcada que las demás. Otro concepto muy importante en una hoja de cálculo es el rango, que es un bloque rectangular de una o más celdas que Excel trata como una unidad. Los rangos son vitales en la hoja de cálculo, ya que todo tipo de operaciones se realizan a base de rangos. ¿Qué tipos de datos podemos introducir en nuestra hoja de cálculo? Podemos introducir valores constantes, como por ejemplo un número, una fecha, la hora o texto. También podemos introducir fórmulas, es decir, operaciones, sumas, restas, multiplicación, división, seno, coseno y obviamente podemos mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operadores, etc. Y una fórmula debe siempre empezar por el signo de igual. A la hora de seleccionar celdas es muy importante fijarse en la forma del puntero del ratón para saber si realmente vamos a seleccionar celdas o realizar otra operación. La forma del puntero del ratón a la hora de seleccionar celdas consiste en una cruz gruesa blanca.
Si lo que queremos es arrastrar o mover un rango de celdas o una celda completa, el puntero del ratón será una cruz de 4 puntas. Si lo que queremos es copiar un rango, aparecerá una cruz delgada en color negro. Para seleccionar un rango de datos usamos la combinación de teclas Shift más flechas o con el mouse para celdas contiguas. Cuando copiamos celdas con fórmulas que contienen referencias a otras celdas, como por ejemplo igual a 6 más 3, la fórmula variará, dependiendo de dónde vayamos a copiar la fórmula. Esto es porque las referencias contenidas en la fórmula son lo que denominamos referencias relativas. Son relativas a la celda que las contiene, es decir, hacen referencia a celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene la fórmula. Cuando la fórmula se mueve, hace referencia a celdas nuevas basadas en su ubicación. Las referencias relativas son el tipo predeterminado de Excel. A veces puede resultar incómodo la actualización de las fórmulas y por eso existen otros tipos de referencias como son las absolutas, o sea, una constante, y las mixtas, que es la combinación de referencias absolutas y referencias relativas. Para indicar una referencia absoluta en una fórmula, tendremos que poner el signo de pesos delante del nombre de la fila y de la columna de la celda. Y así, aunque copiemos la celda a otra, nunca variará la referencia. Para indicar una referencia mixta, pondremos el signo de pesos delante del nombre de la fila o de la columna, dependiendo de lo que queremos fijar. Si en las celdas a copiar no hay fórmulas sino valores constantes, como fechas o series de números, Excel rellenará las nuevas celdas continuando la serie. Al trabajar con Excel es importante conocer los distintos operadores, por ejemplo, los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división o porcentaje, los operadores de comparación, igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual y distinto. Asimismo, los operadores de texto y los operadores de referencia. Si yo deseo realizar una suma en este rango de datos, la operación a realizar será signo de igual, le digo cuál es la función que voy a realizar, abro paréntesis, selecciono el rango de datos y cierro paréntesis. El resultado es 39. Si yo deseo copiar este resultado en otra celda, por ejemplo en la celda D6, lo pego y me va a dar un 0. Si me fijo, aquí me dice que está realizando una suma, pero está realizando la suma en el rango de datos de 2 a D5. Está sumando este rango de datos y el resultado es 0 porque yo no tengo ninguna información aquí. Lo que yo hice fue copiar este resultado, pero se está moviendo, es decir, yo estoy utilizando una referencia relativa. Y lo que comentábamos es que son relativas a la celda que las contiene, es decir, hace referencia a celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene la fórmula. Para evitar eso, también comentábamos que anteponemos el signo de pesos antes de la fila y la columna para que el resultado no se mueva a la hora de copiarlo y pegarlo en alguna otra celda. Lo voy a volver a copiar y lo voy a pegar en la celda D6. Ahora sí me da el resultado y aquí me dice que está sumando de B2 a B5. Entonces aquí estamos utilizando una referencia mixta.